Bueno, ¿me escuchan todos? ¿Y se escucha bien? Bueno, voy a empezar. Cualquier Sí, cosa, si se corta o algo, me van avisando. Bueno, mi nombre es Air Rincón, ya saben, y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre la hemorragia digestiva inferior. Empezando primero definiendo lo que viene siendo una hemorragia digestiva. Eh, ok, la hemorragia digestiva es cualquier sangrado que se origina en el tracto gastrointestinal desde el esófago hasta el ano. Es una de las principales causas de ingreso hospitalario por enfermedades del tracto gastrointestinal. Esta abarca desde la hemorragia aguda con una pérdida visible de sangre hasta como una crónica, pues, o oculta, en la que se producen pequeñas pérdidas hemáticas de forma continuada, que no originan cambio en el aspecto de las heces y solo se detectan mediante un reactivo o por cuantificación de pérdidas hemáticas mediante otros estudios como radioisótopos, que son a través de gammagrafía. Esta se puede manifestar de diferentes maneras, pues como puede ser la hematemesis o vómitos con sangre, que pues esta es una sangre fresca, rutilante o rojo oscuro, lo que indica una hemorragia activa o de restos hemáticos oscuros similares a la borra de café. Esa borra de café o ese aspecto en el vómito con sangre indica habitualmente que la hemorragia ha cesado o que su débito es muy bajo. También la hemorragia se puede manifestar como melena, que esta la reconocemos como la salida de sangre por el ano en forma de una deposición de color negro, brillante, pastosa, maloliente, también se puede ver marrón o un vino muy oscuro, que suele indicar un origen alto de la hemorragia y se debe a la transformación de la hemoglobina en hematina en el tracto gastrointestinal. Pues esto significa que ya pues la sangre se ha como absorbido y por eso se ve de esa manera. Y la hematoquesia, que viene siendo una de las más importantes, ya que esta es la emisión de sangre por el ano en forma de sangre fresca o rutilante o de sangre rojo vinoso oscuro que acompaña la deposición o pues no se puede presentar hilada, es decir, se puede ver toda combinada como se ve en la foto que se ve allí o aparte. Y digo que es la más importante porque esta es la más característica en una hemorragia digestiva baja o inferior. Entonces, definimos la hemorragia digestiva baja como esta que se presenta o su origen está inferior al tracto digestivo distal al ángulo de Gates. Esta se manifiesta en forma de hematoquesia, es decir, una sangre roja rutilante y bueno, en ocasiones puede presentarse en forma de melena, pero pues no es lo más común. Generalmente es un motivo de ingreso muy frecuente y se da generalmente en pacientes de edad avanzada. Bueno, su incidencia anual se estima que es aproximadamente 33 casos por cada 100.000 habitantes y representa un 20 o 25% de todas las hemorragias digestivas. Bueno, su etiología, su origen, en la zona colorectal en el 90% de los casos y en el intestino delgado es un solo 10%, ya que pues generalmente se da en el colon o en la región más inferior del sistema gastrointestinal. Eh, bueno, las causas también varían con la edad, ya que en niños y adultos no jóvenes el divertículo de Meckel debe ser siempre considerado y en adultos y ancianos se puede excluir la patología anorrectal, los divertículos, los pólipos y tumores. También las colitis isquémicas, infecciosas o inflamatorias y la angiodisplasia intestinal, que son una de las causas más comunes. Otras causas pueden ser úlceras entéricas por AINES u otras etiologías como la enfermedad de Crohn, los divertículos yeyunales, la fístula aortoentérica. Y bueno, no son tan frecuentes, pero también pueden darse por ello. Entonces vamos a conocer las manifestaciones o las afecciones que pudieran causar la hemorragia digestiva inferior. Eh, una de ellas y la más común en ancianos o personas de adultos mayores son la diverticulosis colónica. Esta consiste en la aparición de unas dilataciones saculares de la pared del colon llamada divertículos. En realidad se trata como de pequeñas herniaciones de 1 o 2 centímetros de diámetro en la mucosa o en la submucosa a través de la capa muscular y recubiertos por la serosa. Generalmente estos divertículos son raros debajo de los 40 años, pero se presentan aproximadamente en la mitad de la población de la tercera edad, con lo cual pueden considerarse un proceso natural del envejecimiento. La definición de diverticulosis es imprecisa porque no se han establecido criterios en cuanto al número y distribución de los divertículos.
La zona generalmente afecta es el sigma, que es el colon sigmoide, pero pueden aparecer divertículos también en otros segmentos proximales, incluso en todo el colon. Aunque se estima que solamente un 5% de los pacientes con enfermedad diverticular del colon sufrirán esta complicación, su elevada prevalencia en los países occidentales determina que sea una de las causas más frecuentes de hemorragia de colon. La hemorragia por divertículos generalmente es autolimitada en un 80% de los pacientes. Tras un primer episodio de hemorragia por divertículos, esta puede recurrir hasta un 25% de los casos en 4 años. El tratamiento hemostático endoscópico puede ser eficaz cuando se identifica hemorragia activa o signos de hemorragia reciente. Y el tratamiento quirúrgico pues debe reservarse para los pacientes con hemorragia persistente o recurrente en los que ha fallado el tratamiento endoscópico. Por otra parte, también tenemos la angiodisplasia intestinal, que viene siendo otra afección que puede causar hemorragia digestiva. Esta es una afección vascular en la que los vasos sanguíneos del tracto digestivo, principalmente en el colon, se vuelven frágiles y dilatados, lo que puede causar un sangrado. Esta entidad, pues, generalmente se presenta en pacientes de edades mayores a 60 años, es decir, ancianos o de la tercera edad, porque son más frecuentes a personas que tienen patologías asociadas como patologías cardiovasculares o insuficiencia renal. Histológicamente consiste en acúmulos de vasos dilatados en la mucosa y la submucosa de la pared intestinal, pero se identifican más frecuentemente en el ciego o el colon ascendente. La hemorragia digestiva por angiodisplasia puede ser crónica, oculta o aguda visible recurrente. El diagnóstico se realiza mediante endoscopia o arteriografía, y en la endoscopia se visualizan lesiones vasculares rojizas de pequeño tamaño, como la ven en la imagen que está en la diapositiva. Pueden ser planas o un poco sobrelevadas. Estos hallazgos angiográficos característicos consisten en la presencia de acúmulos de vasos sanguíneos hipertróficos y pues generalmente la visualización precoz de una vena de retorno de gran calibre que se mantiene opacificada en fases tardías. El tratamiento endoscópico consiste en la hemostasia de la hemorragia activa, pero su eficacia en la prevención, pues a largo plazo no ha sido totalmente establecida. Ahí pueden ver la foto. También tenemos la colitis isquémica, que es la forma más frecuente de la isquemia intestinal, y surge cuando un segmento del colon se ve privado del flujo vascular. Algunas áreas, como la flexura esplénica, la unión rectosigmoidea y el colon derecho o transverso, también son más vulnerables. La colitis isquémica es una causa de hemorragia digestiva baja, cada vez más frecuente, debido probablemente al envejecimiento de la población y al aumento en pacientes de edad avanzada con enfermedades cardiovasculares asociadas. En general, se presenta en ancianos con arteriosclerosis. La causa es una reducción brusca y normalmente transitoria del flujo sanguíneo mesentérico por hipotensión. El cuadro suele presentarse con dolor abdominal agudo, rectorragia, diarrea, generalmente autolimitadas en casi todos los casos, y la exploración endoscópica es muy subjetiva, al mostrar una lesión segmentaria como hemorragia submucosa o mucosa edematosa y ulcerada. Generalmente, el hecho de que presente dolor abdominal y diarrea es uno de los síntomas o características bastante diferentes al resto, y eso nos permite, pues, orientarnos más en el diagnóstico con respecto a la colitis. También, otra afección son los tumores. Los tumores generalmente benignos o malignos no siempre causan hemorragia aguda, son mucho más frecuentes las pérdidas hemáticas crónicas o hemorragias agudas intermitentes leves. El diagnóstico de un tumor sangrante en el colon puede efectuarse fácilmente mediante colonoscopía, mientras que en el intestino delgado su detección requeriría la cápsula endoscópica, que en este caso sería la enteroscopía. Bueno, el tratamiento de los tumores generalmente es quirúrgico, y bueno, eso también va a depender de su etiología, si es maligno o benigno. También, más que todo en jóvenes y niños, una de las causas más comunes son los divertículos de Meckel, ya que esta es una anomalía congénita más frecuente en el tubo digestivo y se presenta en el 1 o el 3% de la población. Esta se origina por la atresia del conducto onfalomesentérico, ya que este no se cierra completamente durante el desarrollo fetal. Bueno, aunque la mayoría de las personas no suelen presentar síntomas, las complicaciones pudieran incluir hemorragia, por esto viene siendo una causa. El divertículo de Meckel origina síntomas en alrededor de los 25% de los casos y es más frecuente que se manifieste antes de los 2 años de vida, en forma de hemorragia digestiva baja. Además de hemorragia digestiva baja por ulceración del divertículo, se puede expresar clínicamente como una diverticulitis aguda o invaginación intestinal.
Es decir, puede o no presentar ulceración, solamente también puede darse una inflamación en los divertículos. Otras lesiones muy comunes que pudieran causar una hemorragia digestiva inferior son las hemorroides, que muchos los conocemos. Estas básicamente son venas hinchadas en el ano o en el recto inferior, que pueden ser internas o también externas debajo de la piel alrededor del ano. Y generalmente estas producen una hemorragia debido al aumento de presión y bueno, ellas se pueden romper y los signos pueden ser sangrado, dolor, molestias, generalmente en la zona del ano. Conociendo estas causas, pues tenemos muchas características para poder establecer un cuadro clínico. El cuadro clínico viene dado generalmente por la anamnesis y la exploración física, que pueden aportar datos que contribuyen a orientar la causa de la hemorragia. Como se ha mencionado anteriormente, la edad puede ser orientativa. También es importante la presentación de cómo se da la hemorragia, la cantidad del sangrado y también la sintomatología que acompaña el cuadro, ya que la hemorragia digestiva baja suele manifestarse en forma de hematoquesia. No obstante, como dije, el aspecto puede ser de melena en casos de hemorragia procedente de tramos altos del intestino delgado, en hemorragia de bajo débito procedente del colon derecho. Es decir, se puede ver como melena, pero generalmente ese sangrado va a venir de regiones más altas y también se puede confundir con una hemorragia digestiva superior. Por otra parte, algunas hemorragias altas se manifiestan con hematoquesia también, por lo que debe tenerse en cuenta esta posibilidad durante un proceso diagnóstico de una hemorragia digestiva baja. La presencia de dolor abdominal puede sugerir una etiología isquémica o inflamatoria, mientras que los divertículos y la angioplasia no suelen ser con dolor. Por eso que él hablaba de que los cuadros clínicos doloros y acompañados de diarrea nos orientamos hacia otro tipo de patologías de hemorragia digestiva baja. Bueno, las hemorragias acompañadas de diarrea sugieren enfermedades inflamatorias del intestino o infecciones, mientras que el estreñimiento es muy característico con las hemorroides o úlceras rectales y tumores. El cambio en el ritmo deposicional junto con rectorragias debe hacer sospechar un proceso neoplásico. Y bueno, también el tracto rectal debe formar parte de la exploración física. Bueno, la mayoría de los pacientes, más que todo en ancianos, ya que en una primera fase es imprescindible para la inspección de la zona anal y se pueden buscar hemorroides, fisuras. Y bueno, con la exploración digital podemos buscar masas, irregularidades, heces con sangre o pues de forma aislada. Hablamos entonces de una serie de exploraciones complementarias que nos pueden ayudar al diagnóstico de estas hemorragias, como lo son la colonoscopia, que es una de las más utilizadas. Se considera que es la de la exploración inicial de la elección para el diagnóstico de una hemorragia digestiva baja por su sensibilidad, su seguridad y su potencial terapéutico, ya que mediante ella podemos aplicar muchas medidas terapéuticas. Ella permite aplicar un tratamiento hemostático en aquellas lesiones que muestran signos de hemorragia reciente. Su realización está indicada en todos los casos tras la estabilización hemodinámica del paciente y la correcta preparación del colon. La colonoscopía consiste en identificar lesiones potencialmente hemorrágicas en el 53 o 97% de los casos. No obstante, a menudo no podemos asegurar que la lesión observada sea la causa porque esta no presenta hemorragia activa o signos de hemorragia reciente. La colonoscopia urgente pues debe darse entre las 12 o 24 horas tras la presentación de la hemorragia. Esta puede aumentar la rentabilidad al conseguir una mayor proporción de los diagnósticos definitivos y reducir la estancia hospitalaria. Otro método utilizado son los radioisótopos, que se utilizan a través de la gammagrafía con hematíes marcados, con hematíes. Esta es una exploración muy invasiva que puede detectar la hemorragia activa con un débito inferior a la de la arteriografía. Esta exploración identifica el sangrado activo en aproximadamente el 20 o 40% de los casos y en general se utiliza para la selección de los pacientes con hemorragia activa candidatos para arteriografía. Pero la gammagrafía detecta la presencia de la mucosa gástrica ectópica y es la técnica de elección para el diagnóstico de divertículo de Meckel. Esta exploración tiene una sensibilidad del 85 al 90% y el pretratamiento con antagonistas de los receptores de histamina pues pueden aumentar la captación de la mucosa gástrica. Por otra parte, la tomografía computarizada, que esta se hace como con una administración intravenosa de contraste y esta puede demostrar hemorragias activas, así como distintas lesiones potencialmente hemorrágicas, entre ellas tumores o pólipos, divertículos, varices, bueno, colitis, angioplasia también. La angiotomografía tiene un umbral de detección
generalmente en un débito de la hemorragia que sea de 0,3 ml en minuto. Y esta es una exploración no invasiva que no requiere preparación. Por otra parte, hablamos también de la enteroscopía. La enteroscopía, bueno, por pulsión primero. Este ha sido el procedimiento más utilizado para la exploración endoscópica de la mucosa del intestino delgado. A pesar de que esta exploración permite únicamente la exploración del duodeno y yeyuno proximal, su rentabilidad para el diagnóstico de la hemorragia digestiva oscila entre un 30 o 60%. Y esta, o sea, no es que no funcione, sino que es más que todo para una región más superior. Por eso se han, como se disponen ahora nuevas técnicas para la evaluación endoscópica a través de una cápsula, que es la que precisamente podemos usar para este caso. La cápsula endoscópica es una cámara en forma de, claramente, cápsula, que se da al paciente para que la trague y esta avanza con el peristaltismo y permite que el examen endoscópico nos deje ver toda la totalidad del tracto digestivo. Numerosos estudios han confirmado la superioridad de esta exploración para el diagnóstico de la hemorragia del intestino delgado, en comparación con otras modalidades convencionales, entre ellos exámenes radiológicos con bario, enteroscopía por pulsión y arteriografía. Esta generalmente es, la enteroscopía es muy buena para los diagnósticos, lo único que no es tan favorable es que no nos permite hacer un tratamiento terapéutico y pues no podemos como enfocarnos en lesiones específicas ya que estaba descendiendo con el peristaltismo y los movimientos del intestino propiamente. Estos métodos mencionados anteriormente nos permite orientarnos en el diagnóstico de una hemorragia digestiva baja y estas las podemos pues nombrar como una rectorragia leve y moderada, que esta sin repercusión, bueno, no debería tener repercusión hemodinámica ni descenso de la hemoglobina. Esta no requiere ingreso hospitalario y el estudio etiológico puede realizarse de forma ambulatoria. La rectoscopia puede permitir detectar hemorroides o fisura anal como causa de la hemorragia y en pacientes mayores de 40 años o con signos de alarma, nos puede dejar ver pues la pérdida de peso, el cambio del ritmo de posicional y es necesaria la realización de la colonoscopia para descartar enfermedades neoplásicas. Eso por una parte. Por otra parte, la rectorragia o hematoquesia grave. Esta sí se da en pacientes con hemorragia realmente muy grave y estos sí deben ser hospitalizados. Se debe valorar el estado hemodinámico y efectuar la anamnesis y exploración física que permita orientar la posible etiología y descartar patologías anorrectales benignas. Realmente no existe una modalidad única para el diagnóstico de la hemorragia digestiva baja, pero generalmente la colonoscopia es actualmente la exploración inicial de elección. En la mayoría de los pacientes, pues ya sea en distintos tipos de edades, por su eficacia y por la seguridad, y además de que en caso de presentar algo podemos tener un tratamiento terapéutico. Finalmente, hablamos de un tratamiento que también es bastante dependiente, pues porque independientemente de la causa de la hemorragia, el objetivo inicial del tratamiento es la reanimación y mantenimiento de la estabilidad hemodinámica con reposición de la volemia y la corrección de la anemia mediante transfusión sanguínea. No existen criterios absolutos para la indicación de transfusión sanguínea en la hemorragia digestiva baja. Aunque no se disponen de estudios controlados, la estrategia de transfusión sanguínea restrictiva parece apropiada y se recomienda en guías recientes para el manejo de las hemorragias. Posteriormente al tratamiento de reanimación volémica, pues este debe ser individual, dependiendo de la causa, la gravedad y la evolución de la hemorragia y los factores como la edad y la comorbilidad. Pues porque en la mayoría de los casos la hemorragia digestiva baja es autolimitada y el tratamiento conservador es suficiente. Sin embargo, hasta en un 20% de los casos, la hemorragia es persistente y recidivante, y será necesaria una intervención terapéutica. En el tratamiento quirúrgico, generalmente se reserva para pacientes con hemorragias persistentes en los que no se ha podido conseguir la hemostasia con otras técnicas colonoscópicas. Bueno, muchísimas gracias. Quedó súper ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Este seminario es corto, en realidad siempre ha sido así. Es sencillo. Yo misma sí tengo una duda. Ajá. Yo estaba estudiando Dime. sobre la colitis. ¿Por qué si esta es una isquemia del tejido, por qué ocurre sangrado?
Más bien estamos dejando el tejido sin irrigación. Porque el sangrado ocurre antes o posterior a la isquemia, ¿ok? O sea, se produce una zona de isquemia y ahí hay un tejido muerto y se produce un sangrado por la misma isquemia. O sea, la isquemia es en el tejido, en el sitio donde se produce la obstrucción, vamos a decir así. Pero en el resto del tejido se puede producir un sangrado, ¿ok? Anterior o posterior al sitio digamos, de torsión o de obstrucción. Porque la isquemia puede ser por una torsión intestinal. Es decir, se tuerce el intestino, es lo mismo que ocurre con la torsión testicular. Hay una torsión del testículo, se produce una isquemia en el testículo, bueno, eso más o menos ocurre en el intestino, básicamente puede ocurrir en el intestino delgado también, en el colon también se puede ver y puede ocurrir un sangrado. Esto es, gracias a Dios, una de las causas menos frecuentes de hemorragia digestiva inferior. A eso iba. Les iba a decir que cuando ustedes tienen un paciente que les dice, doctora, mire, yo estoy evacuando sangre, porque así les dicen, ¿no? O cuando yo hago pupú y me limpio, el papel está manchado en sangre. Entonces ustedes, lo primero que tienen que pensar es en causas de hemorragia digestiva inferior más frecuentes. Por ejemplo, hemorroides. En eso es que pensamos, no vamos a pensar siempre en todo lo malo, ¿no? Obviamente, tienen que examinar al paciente, ustedes tienen que examinarlo, tienen que decirle, señor, por favor, póngase esta batica, si está en el hospital o en la clínica, si es un hombre, vamos a examinarlo, póngase esta batica, se ponen un guante con vaselina y hacen un tacto rectal. Y si es una dama, también lo tienen que hacer. Hacen un tacto rectal con el guante lleno de vaselina y cuando sacan el dedo del ano, tienen que salirle allí, ese le va a salir ese obviamente, y tiene que salirle ese con sangre, para que sea una hemorragia digestiva inferior. Y en las márgenes del ano, porque ustedes a la par de que ustedes están haciendo el tacto rectal, ustedes van a examinar el ano. Ustedes van a ver las hemorroides, que son, si es que es un síndrome hemorroidal, que está sangrando una hemorroide externa, que sea, porque recuerden que cuando ustedes vayan a ver cirugía, ahorita porque no estamos viendo cirugía, pero cuando vayan a ver cirugía, van a ver que hay hemorroides externas, internas, y que las hemorroides se dividen en grados, ¿no? Hay hemorroides prolaxadas, que significa que salen por debajo del margen del ano. Y a veces esas hemorroides se estrangulan, vamos a decirlo así. Y se isquemian, ellas mismas, por la misma estrangulación que ella sufre, y eso es un cuadro agudo, tienen que llevar al paciente a pabellón, a intervención quirúrgica de emergencia. Pero bueno, la mayoría de los casos no son así, gracias a Dios, sino simplemente que el paciente presenta sus hemorroides, que a veces les molesta, que generalmente son pacientes que son estreñidos y que por la fuerza de los pujos pues pueden salir esas hemorroides. Otras veces recuerden que las hemorroides son problemas venosos, son venas varicosas, pero que son hemorroidales. Tienen mucho que ver con eso. Y que hay factores también hereditarios. Entonces hay que interrogarse en la familia, hay otras personas que sufren de hemorroides, cómo es la alimentación de esas personas, si esas personas consumen o no fibra. Muchas veces es la alimentación lo que hace que la persona se vuelva estreñida y es el estreñimiento que hace que las personas pujen mucho. Todas esas cosas nosotros tenemos que interrogarlas en cuanto a la frecuencia, ¿no? En cuanto a los cuadros, digamos que por incidencia y prevalencia son los más frecuentes, pero nunca descartar, por ejemplo, el carcinoma rectal, como lo vimos en cáncer de colon, que también puede originar una hemorragia digestiva inferior. Pero ya en el cáncer de colon, la hemorragia digestiva inferior es un poquito más prominente. En cambio, la hemorragia que se produce por las hemorroides es autolimitada, es decir, el paciente sangra un poco, pero deja de sangrar. Recuerden que es una vena y la vena se colapsa por sí misma. Por ejemplo, ustedes cuando les hacen un pinchazo para extraer sangre, por ejemplo, a ustedes inmediatamente le colocan un algodón y dejan de sangrar, porque la vena se colapsa. No ocurre con la arteria, es distinto. ¿Okay? Es diferente. Entonces, vuelvo y le repito, no es igual tener un carcinoma de recto
o un cáncer de colon, donde va a estar allí ese proceso inflamatorio a nivel de la mucosa perenne todo el tiempo y va a haber un sangramiento que si bien no es un sangramiento masivo como el que se ve en las hemorragias digestivas superiores, sí va a ser continuo, va a ser todos los días y va a generar anemia en el paciente, debilidad, pérdida sanguínea. Y muchas veces, como dijo Zahir, y como lo dijo también el que dio cáncer de colon, que creo que no me acuerdo si fue David o Diego, no recuerdo, bueno, uno de los dos. Ellos dijeron que uno de los motivos era precisamente eso, el paciente consultaba por debilidad, por frialdad, por palidez, que eran síntomas precisamente de que de anemia. Entonces, por eso es que uno de estos pacientes, cuando uno los ve así, que uno no les consigue el foco, uno lo que pide es sangre oculta en heces. Porque a veces la sangre es tan poquita que no se ve macroscópicamente, pero el paciente está sangrando. Entonces tenemos que pedir sangre oculta en heces cuando no la vemos. Pero en las hemorroides siempre se ve y queda en el papel. Y en el cáncer de colon, en los primeros estadios, no, recuerden que es asintomático, pero ya después sí, ya cuando el paciente está invadido, ya sí es verdad que está la clínica florida de pérdida de peso, de astenia, puede haber hasta ictericia si hay, digamos, invasión a hígado o a vías biliares, ya hay otra sintomatología como que más florida, lamentablemente ya en ese momento no hay nada que hacer. Y en las isquemias, en las colitis isquémicas y ese tipo de cosas, que es un poquito más raro, esos son cuadros que son netamente quirúrgicos. Hay que enviarlo directamente a pabellón para resolver el caso. Entonces, quiero que hagamos la diferencia porque las hemorragias digestivas inferiores son de menor cuantía que las hemorragias digestivas superiores. Las hemorragias digestivas superiores son de mayor cuantía y pueden inclusive generar y llegar a ser un shock hipovolémico. En cambio, las hemorragias digestivas inferiores, rara vez la persona llega a un shock hipovolémico, salvo que esa persona tenga un trastorno de la coagulación. Es distinto. Una persona que tenga los tiempos muy alargados porque tiene problemas hepáticos y además de eso salió premiado y tiene una patología a nivel colorectal que está sangrando, entonces allí sí puede llegar a ser un shock hipovolémico porque tiene los tiempos de la coagulación muy largos y obviamente sangra mucho. Pero de resto, los cuadros más dramáticos de hemorragias digestivas son hemorragias digestivas superiores. Las inferiores, gracias a Dios, son hemorragias más limitadas y de menos frecuencia en cuanto al sangrado. Entonces, rara vez va a llegar el paciente en shock hipovolémico. Puede llegarnos con las manifestaciones, como les dije, de debilidad, de cansancio, al examen, digamos, de laboratorio, el paciente va a tener una anemia crónica, puede llegarnos hasta con 6 gramos de hemoglobina y lo tolera porque es crónico. Y quién sabe desde cuándo viene sangrando y ni él mismo sabía que estaba sangrando, porque es algo microscópico que no se veía, pues. Nos dimos cuenta porque obviamente por la palidez y por los gramos de hemoglobina que tenían, le pedimos entonces una sangre oculta. Entonces eso es lo que yo quiero que se lleven de la clase de hoy en cuanto a hemorragia digestiva inferior. Si tienen alguna duda al respecto, recuerden el gol estándar en estos casos está primero la anamnesis, ¿no? El examen físico no nos ayuda mucho, pero tenemos que hacerlo, por lo menos sí hacer el tacto rectal. En estos casos es muy importante porque nos va a ayudar. Nos va a ayudar a discernir, nos va a ayudar a encontrar hemorroides si hay hemorroides, las podemos ver, las podemos palpar. También, si hay fisuras, también las podemos ver. O sea, hay que hacerlo. Acostúmbrense a hacer tactos rectales porque nos van a ayudar mucho, ¿no? Pero de resto es muy poco porque dolores abdominales, bueno, pero son como inespecíficos. Que si una enfermedad diverticular, puede o no puede haber dolor en una enfermedad diverticular. En la diverticulitis sí, pero en la enfermedad diverticular puede que no haya nada. Y a veces es un hallazgo casual en la endoscopia o en la colonoscopia. Ay, tiene una enfermedad diverticular. Y resulta que el paciente se hizo la endoscopia por pesquisa de cáncer de colon. ¿Entendido? Bueno, ¿tienen alguna pregunta que hacer?
Profe, yo sí tengo una duda. Usted dijo que al momento de hacer el examen físico, el guante hay que ponerlo, usted dijo con vaselina tal, se hace el tacto rectal, y que si sale con sangre, una hemorragia digestiva inferior. Si sale sin sangre, pero el paciente dice que él ha hecho, o sea, ha ido al baño, y él cuando se limpia tal, nota que bota sangre, ¿es que superior o qué otra patología podría ser? No, generalmente es inferior. Generalmente, si es sangre rojita, es inferior. Recuerden que la hemorragia digestiva superior se caracteriza por melena. Lo que pasa es que Zair, yo no la quise interrumpir, ella comenzó hablando de la hemorragia digestiva sola, no le dio apellido. Y habló de la melena, habló de la hematoquexia, pero la melena es signo de hemorragia digestiva superior, porque para que exista melena, la sangre tiene que estar digerida, ¿ok? Digerida. Aquí está, ella lo dijo, ahí lo está colocando, ¿ok? Fíjense, hemorragia digestiva, no le dio apellido. Puede manifestarse de diferentes maneras, vómitos con sangre, que es la hematemesis, melena, hematoquexia. La melena es de la hemorragia digestiva superior, pero la hematoquexia es de la hemorragia digestiva inferior. Entonces, sangre rutilante, sangre roja, eso es hemorragia digestiva inferior. Pero la melena nos indica que ya esa sangre ha sido digerida por las bacterias intestinales, ya ha pasado de la parte gástrica hacia el intestino, que la ha digerido y cuando la evacuamos, pues ya es negra. Entonces vino del tracto digestivo alto. ¿Ok? Perfecto. Toda Escuché. melena es tracto digestivo alto. Pensar dependiendo de la edad, por eso es que la edad es muy importante. Si es una persona por encima de los 50, 60 años, nos vamos a pensar, por ejemplo, qué sé yo, pensamos más en un cáncer, si ha perdido peso. Si no tiene pérdida de peso, lo interrogamos a ver si tiene, digamos, problemas gástricos, qué sé yo, pirosis, epigastralgia, si hay consumo de antiinflamatorios no esteroideos o de esteroides, nos haga pensar en una gastritis, o si hay un dolor muy intenso en epigastrio, que nos haga pensar en un ulcus péptico, bien sea ulcus gástrico o ulcus duodenal, ¿entienden? Entonces, hay que guiarnos también por la epidemiología. En cuanto a... Ya va un momentito que la perrita está ladrando. Perrita no, pesa como 25 kilos. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una hemorragia digestiva, tenemos que preguntarle muchas cosas. Si es un hombre y una mujer también, pues las mujeres también toman, investigar, por ejemplo, el hábito alcohólico, investigar si esa persona ha tenido hepatitis o no, para pensar que haya sido una hepatitis B o una hepatitis C, que haya ocasionado entonces una hepatitis crónica activa, que haya a su vez ocasionado una cirrosis hepática y que esta cirrosis hepática nos haya hecho una hipertensión portal y que esto sea el origen del sangrado, unas varices esofágicas que tenga el paciente. Todo eso nosotros tenemos que investigarlo, pero todo lo que estamos hablando ahorita es una hemorragia digestiva superior, que es la más, digamos, es la más abundante, es la más agresiva, es como quien dice la que más desespera tanto al médico como al paciente, porque obviamente es la que tiene mayor cantidad. Si es una hemorragia digestiva inferior, pensar más bien en otras causas que van desde las más benignas, como las hemorroides, hasta las más malignas, como el cáncer de colon y de recto. Entonces las edades nos van guiando. De cualquier modo, siempre tenemos que mandarle a hacer al paciente los estudios endoscópicos. Si sospechamos de que es un ulcus péptico, igualito hay que hacerle un estudio endoscópico, porque estos estudios endoscópicos sirven para diagnóstico, para toma de biopsia y como terapeuta. Por ejemplo, si tenemos una hemorragia por varices esofágicas, a través de la misma endoscopía nosotros podemos hacer ligadura de las varices esofágicas para que éstas no sangren. O se hace también eso se llamaba como esclerosis de las varices esofágicas o un clipaje de las varices para que no sigan sangrando.
Eso se hace a través de la endoscopia. Se toma una biopsia para ver si hay Helicobacter pylori o no, para ver si esa lesión gástrica o esofágica o duodenal es maligna o no, y se envía a estudio. Y si es de colon, también se toma una muestra, bien sea de algo que es de un pólipo, por ejemplo. Si se logra extirpar el pólipo por completo, ese pólipo tiene que ir a biopsia, así sea de naturaleza benigna. Así uno diga, bueno, esto probablemente sea benigno, porque ya los gastroenterólogos tienden a saber si es benigno o no, porque recuerden lo que dijo este chico, el del cáncer de colon, que los pólipos benignos se tienden a malignizar. Y de hecho hay que tener en cuenta los antecedentes de poliposis benigna, que es uno de los factores de riesgo para cáncer de colon. El hecho de que los pacientes hayan tenido con anterioridad pólipos, así sean benignos en el colon, es un factor de riesgo para cáncer de colon. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que interrogarlas en el paciente. No es simplemente, ay, no, tiene sangre por el recto y eso muy probablemente es un hemorroide. No, señor, no nos podemos quedar ahí. Hay que mandarle a hacer, y más ahorita, y más si ese paciente tiene más de 50 años, y así no sienta nada. Miren, todo paciente mayor de 50 años hay que mandarle a hacer pesquisa de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon es asintomático. No tiene ningún síntoma en los primeros estadios. Y ya cuando viene a tener síntomas no hay remedio. No hay remedio. Entonces, toda persona, ya yo me lo hice, mi esposo también se lo hizo. Hay que hacerse por encima de los 50 años la pesquisa de cáncer de colon. Díganselo a sus familiares, a sus papás, a sus tíos, a los abuelos, a todo el mundo que hay que hacérselo. Hay que hacérselo porque es un cáncer que es muy frecuente ahorita en nuestro medio. Es muy frecuente. Yo he tenido varios pacientes ya con cáncer de colon. Sí, señor, lamentablemente algunos no se han salvado. La mayoría de los que han llegado ya en etapas ya bien tardías, bien tardías. Y de verdad es lastimoso. Porque ellos no se hacen el estudio porque como no sienten nada y el médico también pierde la perspectiva de mandárselo a hacer. Uno cumple con el deber. Si el paciente no se lo hace, bueno, ya es cuestión de ellos. Pero a mis pacientes yo siempre se los envío a hacer. Entonces tengan eso presente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que les haya quedado? Fíjense el concepto de hematoquexia. Hematoquexia no es solamente sangre, ¿ok? Son heces acompañadas de sangre. Eso es hematoquexia, ¿ok? Si fuera solamente sangre, sería rectorragia, porque viene del recto, o si viene del intestino, enterorragia, porque es pura sangre. Pero como viene acompañada de ese, se llama hematoquexia, para que no haya una distorsión allí y una confusión con los términos. Bueno, en vista de que no hay más nada, nos vemos entonces mañana temprano para continuar, ¿ok? Mañana entonces vamos a ver enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Y el miércoles terminamos ya este bloque con síndrome nefrítico y nefrótico. Que tengan entonces una feliz noche, duerman, descansen, por lo menos. Feliz noche, doctora. Porque si no, cuando lleguen a cierta edad van a tener enfermedades crónicas. Oyeron, duerman, descansen. Gracias, Gracias. Feliz noche, pues. Hasta luego. Noche. Profe, la amo.